¿Y qué ocurre después? Vemos que lo intersectan precisamente lo que son los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos lo intersectan y le llevan a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Entonces, para ello vemos que Yeshua empieza a escribir en la tierra. Una vez que pasa esto, pues los escribas y los fariseos insistían en que Yeshua les dijera si era lícito apedrear a esa mujer por haberla encontrado en adulterio, porque decían ellos que Moshe lo había mandado. Y vemos que Yeshua vuelve otra vez a escribir en la tierra. Una vez que vuelve a escribir en la tierra, después de eso dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, nadie absolutamente apedrea a esta mujer. Todos se van yendo. Y al final le dice Yeshua: yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Entonces, en ese momento en esta historia tenemos varias enseñanzas. Y la primera es precisamente, vamos a ver los escribas y los fariseos, ¿quiénes eran? Los escribas eran aquellos hombres que escribían, como su nombre lo dice, la Torá, la escribían a mano. Eran manejar lo que es la escritura fielmente, y eran muy respetados dentro de la comunidad. Tenían un estatus muy alto. ¿Por qué? Porque guardaban la ley. Entonces, pero lamentablemente, poco a poco se fueron, al paso de los años, se fueron leudando, y poco a poco fueron escribiendo en las mismas letras palabras que no venían de la ley, de que el Eterno había mandado, sino palabras que los mismos fariseos, los fariseos son los otros, aquellos hombres que eran judaizantes, que decían: si tú quieres ser salvo, tienes que hacerte judío. Haz la circuncisión y vas a ser salvo. Y ellos eran los que ponían las cargas de una manera tan grande que hasta el hecho de llevar, decía alguien, nos dice la palabra, que no busquemos en Shabbat lo que es que no trabajemos por generar nosotros un recurso a nuestra vida. Es una de las cosas que nos dice lo que dice la palabra. Pero también ellos se exageraron demasiado, porque, por ejemplo, decían que a una persona, supongamos que era un costurero, que no llevara su aguja cargando, o a una persona que escribía, que no llevara su pluma cargando. Y por esto exageraban demasiado, y eso no estaba escrito. El Eterno no lo había escrito. Entonces allí viene lo que le llama las takanot. Las takanot son leyes que el hombre hizo aparentemente para no caer en pecado, pero son demasiado exageradas. Y por eso decía Yeshua que eran una carga para el hombre, y que nada más estaban en la puerta y que estorbaban. Y entonces aquí tenemos los dos ejemplos, tanto de los escribas que se leudaron, ¿verdad? Que faltaron a aquella fidelidad y empezaron a escribir lo que otros les decían que escribieran, con tal de ser aceptados en la sociedad de ese tiempo, o con tal de recibir a cambio algo. Entonces, de esta manera, cuando pasa esta situación, podemos
ver, claro, no todos los escribas, porque Esdras fue un escriba y fue un escriba fiel, pero sí había sus excepciones, y fueron con esos hombres con los que estuvo contendiendo Yeshua. Yeshua no es religión, sino Yeshua es la vida. Y precisamente por eso contendieron, porque chocaba la religión con la vida. En el caso de los escribas, conocían mucho, pero de nada les servía, porque aunque supieran los acentos de la Torá o de la palabra, de nada les estaba sirviendo. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más adelante en esto, pero vamos a pasar ahorita a lo que viene a ser esta situación que ellos tenían, los fariseos y los escribas. Definitivamente no les permitía ver. Eran ciegos totalmente. Y lo vamos a ver más en detalle. Ahora vamos a ver otra enseñanza. Esta enseñanza nos habla acerca de esta mujer. ¿Por qué se la llevaron a Yeshua? Esta mujer se la llevaron a Yeshua porque en la usanza, en aquel tiempo, era la tradición llevar a, si la esposa de un hombre era sorprendida en adulterio, se llevaban a la mujer delante de su esposo, para que el esposo fuera el que primero tirara la primera piedra. Entonces, cuando ocurre esta situación, por ello, llevaron a María Magdalena delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque María Magdalena era su esposa de Yeshua. Y nosotros podemos ver que Yeshua, cuando se manifestó en la tierra, él fue un hombre perfecto y pleno en todos los sentidos. Él tenía que cumplir la Torá desde la primera letra hasta la última, y cuando él estuvo en la tierra, él también cumplió el mandato que el Eterno dio a Adán y a Eva de háganse fructíferos y llenen la tierra. Entonces, él Yeshua, por ello tuvo un hijo. Nosotros sabemos, ¿verdad? También la Escritura nos habla acerca de que le llamaban rabí. Y un rabí, según la Escritura, nos dice que debe de ser esposo de una sola mujer y tener un hijo. Por ello, Yeshua tenía que cumplir con lo que es la ley. Y de esta manera, ¿por qué tenía que cumplirla? Porque al ser él el sacrificio perfecto que se iba a ofrecer para reconciliarnos con el Eterno, él tenía que ser sin culpa, sin mancha, sin pecado. Y al cumplir la ley de principio a fin, entonces de esta manera se manifestaba como perfecto, sin tacha ninguna. Entonces era acepto al Padre. Por ello, precisamente, vemos esto, y también vemos lo que es esa respuesta de vida que Yeshua dio al momento de ser pues cuestionado por estas celebridades de ese tiempo, porque eran célebres en ese tiempo. Miraban a los demás como malditos, a los que no conocían la palabra. Y así lo dice la palabra que se expresaba en ellos. Entonces, ellos llegan y dicen, bueno, tenemos que apedrearla como dice la ley, o no la apedreamos. Entonces allí lo ponen en un cuestionamiento a Yeshua, que si decía que sí, bueno, pues iba a perder la vida ella iba a perder la vida, y al mismo tiempo, si decía que no, pues iban a tener una forma de acusarlo nuevamente. Pero él, en lugar de decir sí o no, él responde con la tercera respuesta que es la vida.
Entonces no cae en lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el cual juzgamos todos, sino que Él decide por la vida. Y entonces es cuando pregunta si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues es algo que a nosotros también nos recuerda que todos nosotros fallamos, todos de alguna manera u otra, todavía somos faltos. Y por eso no debemos de juzgarnos, porque solamente el único que nos puede juzgar es Adonai. Solamente, pero entre nosotros pues no podemos juzgarnos. Bien, entonces podríamos preguntarnos qué fue lo que escribió Yeshua. ¿Qué fue lo que escribió Yeshua en la tierra? Yeshua sabemos nosotros que es Adonai mismo, en él habita la plenitud de la deidad. ¿Y qué escribió Yeshua en la tierra con su dedo? Bueno, nosotros sabemos que la tierra representa al hombre. Entonces, de alguna manera, Yeshua estaba escribiendo en el hombre en ese momento. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Hay varias opciones a esta como respuesta, pero vamos a verlas. Entonces, la primera respuesta la podríamos nosotros tener en lo que es Jeremías capítulo 17:13. Esperanza de Israel, Yahweh, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos, por haber abandonado el manantial de aguas vivas, Yahweh. Esto es algo que profetizó el profeta Jeremías, y aquí nos está hablando acerca de que serán escritos aquellos que lo abandonan. Esa puede haber sido algo que escribiera Yeshua en la tierra. Mas también tenemos el libro de Jeremías 31:33 que nos dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dijo Yahweh, daré mi ley dentro de ellos y escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Adonai quiere escribir en nuestros corazones, y por ello es una de las respuestas que pudo haber escrito Yeshua. Tenemos también Apocalipsis 3:12 que nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Eso está escrito para ello. Entonces, cualquiera de estas respuestas pudo haber escrito Yeshua, y cualquiera de ellas vemos nosotros que Él quiere formar algo nuevo en nosotros, porque Él es el alfarero y Él es el que tiene la autoridad para poder hacerlo. Entonces, bien, vamos ahora a ver, o se refería Yeshua ya directamente a lo que son los escribas y los fariseos. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 23 al 27 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e
intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, aquí vemos cómo se refería Yeshua HaMashiach a esos escribas y a esos fariseos. Vemos que los reprobaba totalmente y por ello, aunque hablaban y hablaban y hablaban, los fariseos y los escribas nunca lo conocieron. No lo pudieron conocer. No pudieron ver al gran yo soy. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, como nos dice la palabra. Aquellos que dicen ver son aquellos que son mayormente juzgados que aquel que no ve. Pero ellos, por decir que veían, tenían un juicio peor que el que no. Entonces, además de eso, estos escribas, principalmente en este caso los escribas, fueron unos de los que tramaron prenderle a Yeshua antes de que iba a ser ya crucificado. Lo vemos en Mateo 26:57 y nos dice: los que prendieron a Yeshua le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Lucas 22:1 y 2 dice: se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces vemos nosotros cómo lo odiaban. Odiaban tanto a Yeshua, la vida, que querían desaparecerlo completamente. Y esto precisamente fue lo que lo llevó a eso. Y podemos nosotros sabemos que Yeshua es Yahweh, que Yeshua es Adonai. Y también podemos nosotros ver, por ejemplo, que cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos el mar, y si alguien, por ejemplo, nos lleva a nuestra casa una cubeta de agua de mar, pues en ese momento podríamos decir que ya la conocemos, porque es la misma agua, pero en cantidad pequeña. De esta manera también Yeshua era lo mismo. Adonai es Kadosh, 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 y nadie nos podemos acercar a él sino es a través de la cobertura de Yeshua. Adonai es eterno, es atemporal, y Yeshua vino un tiempo aquí a la tierra para vivir como hombre. A Adonai nadie lo puede ver, nadie puede ver su rostro, porque aquel que vea su rostro muere. Y Yeshua se manifiesta en carne para mostrarnos al Padre. Entonces, de esta manera vemos cómo Yeshua viene a ser la expresión del Eterno aquí en la tierra, tanto visible como invisiblemente, porque sabemos que Yeshua es el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Entonces, de esta manera nosotros, al momento de ver esto, podemos ver cómo estaban de ciegos estos escribas y fariseos, que el verlo frente a frente no pudieron distinguir aquel que era la vida, aquel que era el gran yo soy. Bien, vamos a continuar y vemos ahora lo que viene a ser Yohanan capítulo 9, Juan 9. Aquí nos cuenta una historia acerca de que Yeshua vio a un hombre ciego
de nacimiento pasar. Le preguntan sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Elohim. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina del Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Entonces vemos aquí nosotros que, pues sí, definitivamente este hombre, como decía, había nacido ciego. Nunca había visto la luz del sol, el cielo. Pero Yeshua dijo que era para gloria. Entonces vemos nuevamente que él usa la tierra y usa otro elemento nuevo, que usa la saliva, que es como agua que sale de su boca. Entonces, esta saliva, que es como agua, el agua nos representa la palabra, y con lo que viene a ser la tierra, se le puede dar forma a la tierra, moldear la tierra de la manera que uno quiera al momento de poner la saliva. Y eso hace Yeshua en los ojos del ciego. Este ciego, en el momento que obedece a lavarse en la piscina de Siloé, en ese momento queda sano. Y vemos nosotros, pues qué gran milagro fue este, porque se hizo un escándalo por lo mismo, porque los fariseos decían que como que estaba violando el Shabbat. Vuelve otra vez la religiosidad a manifestarse. Aquí vemos, por ejemplo, en Marcos 7, 31 al 36, también otra historia en la cual también se utilizó lo que viene a ser la saliva de Yeshua. Vamos a leerlo. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron los oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Vemos nosotros aquí en este ejemplo otro milagro de Mashiach, en el cual usa nuevamente su saliva y toca la lengua del mudo para que él pudiera hablar correctamente. Pone sus dedos en sus oídos y él vuelve a escuchar nuevamente. Entonces, aquí nosotros vemos cómo es la palabra que fluye de Yeshua, la palabra que es vida, la palabra que puede correr en ríos de agua viva desde nuestro corazón, aquella palabra sanadora que nos quita la ceguera. Y entonces así nosotros vemos, ¿verdad?, cómo este ciego de nacimiento que había Yeshua ya sanado para gloria de su nombre, él después le pregunta, después del tumulto, del escándalo que se hace, lo corren porque realmente él habla con el corazón y ve que Yeshua es alguien muy especial. Y entonces Yeshua lo encuentra y le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él?
Yeshua le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Yeshua, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Yeshua les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí nosotros vemos cómo la religión, ni la religión de los fariseos, ni el conocimiento de los escribas, nada pudieron contra Yeshua, oponerse, o sea, nada nos salva, nada nos da la plenitud más que Yeshua, que Él es la vida, que Él conoce los corazones, que es piadoso, así como con Magdalena, que fue piadoso, y mostró esa misericordia que yo creo que es difícil para todos muchas veces mostrarla, pero Yeshua por eso Él nos va poco a poco perfeccionando de gloria en gloria, siempre que nosotros estemos dispuestos a poder continuar en ese perfeccionamiento. Entonces, volvemos nuevamente a las palabras de Mashiach, ¿verdad? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vemos nosotros como Magdalena creyó en Yeshua después de esto. Después creyó lo que es el ciego, que vimos el testimonio. Tobit creyó en él y lo bendijo toda su vida. Tobías también creyó y él pudo ver la amenaza que venía contra Nínive. Pudo salir a tiempo, porque fue lo que le pidió su padre Tobit. Salió a tiempo, salvaguardó su casa, y todo fue, ¿por qué? Porque creyeron en el Eterno, en Yeshua. Y también Sara, que vimos que ella estaba siendo vituperada injustamente, también ella fue salva, fue sana. Así nosotros, tú y yo, podemos ser sanos y salvos de todas nuestras dolencias. Podemos, a través de la palabra del Eterno, poder que las escamas vayan cayendo de nuestros ojos espirituales y poder ver quiénes somos, poder ver en qué estamos fallando cada uno de nosotros, reconociéndolo y así poderlo corregir. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos cuenta qué es en lo que fallamos, no vamos a poder corregirlo. Por ello es importante tener la vista. Y sabemos nosotros que la Keila es como un hospital. En la Keila habemos ciegos, habemos cojos, habemos paralíticos, habemos mudos, pero aquí la diferencia es que nosotros estamos conscientes que estamos enfermos y queremos ser sanos. Pero en el otro caso, hay muchos afuera que creen estar sanos. Entonces nosotros hay que seguir reconociendo que somos faltos, que nosotros necesitamos de esa vista, de esa salvación, de esa sanación a nuestras vidas, y que el Eterno nos pueda precisamente permitir esa vista.
todo aquello que nosotros podemos ansiar, o lo mejor que podemos recibir sería ello, porque eso es lo que nos va a transformar nuestra vida al momento de ver con claridad lo que somos y lo que Él es. Porque en ese momento, cuando nosotros podamos conocer a nuestro Elión, Él también nos conocerá. Porque no es, más allá del conocimiento, es que seamos conocidos por Él. Por eso dice la palabra que en los últimos días iban a decirle las vírgenes: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos obras poderosas. Pero dice que Yeshua les va a decir: nunca las conocí, apártense de mí. Entonces, si nosotros no queremos que se nos rechace en el momento más importante, es valioso que nosotros podamos hoy, porque nunca es tarde, poder decirle al Eterno que queremos ser conocidos por Él. Que quizás que tenemos muchas faltas, porque Él lo sabe, pero para ello tenemos la cobertura de Mashiach, en la cual nosotros nos podemos acercar a Él confiados, para poder tener una relación íntima con Él y de esta manera poder ser conocidos. Porque en la relación íntima con el Eterno es cuando somos conocidos. Por ello es importante. Entonces, bendito Adonai, pues que nos permitas tú, Señor, el poder tener esa vista para que esas escamas caigan y que podamos hacer acciones de teshuva, de arrepentimiento, acciones que sean para poder ser más cercanos y ser conocidos a ti. Baruch Hashem.